Hola, muy buenas casi tardes ya. Vamos a dar comienzo a la última de las ponencias antes de las conclusiones y el cierre de la jornada. Y vamos a hacerlo con otros dos temas de muchísima actualidad, claro está, que son la digitalización y la atracción del talento. Mientras estaba oyendo la mesa anterior, me di cuenta que había cosas que teníamos pensado hablar, pero que de alguna manera se iban adelantando. Pero creo que en esta última mesa vamos a hacer ese cierre chulo, rehaciendo todas estas ideas y poniendo sobre todo a las personas en el centro de la mesa. Quiero decir, antes de que la inteligencia artificial nos sustituya a todos, si algún día lo puede hacer, vamos a hablar de las personas que fueron, de las personas que han hecho sector, de las personas que están detrás de los productos, de los cuales hemos hablado hoy tanto, de los servicios, de las empresas y de las administraciones. Entonces voy a presentaros a mis 4 compañeros de mesa. Bueno, yo los tenía puestos cronológicamente, pero de forma muy breve. En primer lugar, Alejandro Coll, que es ingeniero industrial de la Universidad Politécnica de Cartagena, vicepresidente primero de FENITEL y experto consultor en el mundo industrial, energético y medioambiental. También tenemos a Claudia Fuentes, vocal de la Junta de AOTEC y gerente de la empresa TM Digital, una empresa de Granadina, ¿verdad? Luis Miguel Chapinal, que le tengo aquí a mi lado y que hoy ha hecho hat-trick, como se dice en el fútbol, con su presencia, bueno, entre ayer y hoy, en 3 mesas, que como sabéis es decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones y empresario del sector de las energías renovables. Y también tenemos con nosotros a Mariola García Arellano, que es presidenta de la Comisión de Talento de Ametic y CEO de la empresa Biob Empleabilidad. No sé si lo he dicho bien, Mariola, pero así es. Biob Empleabilidad. Muchas gracias. Y experta también en inteligencia artificial, con lo cual yo creo que en los últimos segundos de la charla podemos también dedicar un poco a hablar de IA y de talento. Comenzamos, si queréis, por lo tanto, a hablar de ese concepto que el año pasado, creo, también vimos oportuno revisar. Nos falta en esta ocasión la presencia de un representante de la universidad, que lo intentamos, pero que en último término no fue posible, pero creo que, bueno, en la relación concretamente que sé que el COI tiene con la universidad, nos puede adelantar y poner algunos temas en valor. Si os parece, empezamos uno por uno en la secuencia que queráis, de Mariola para acá, por ejemplo, haciendo una breve idea de qué es el talento para cada uno de vosotros, de vuestras empresas y de vuestras instituciones, y qué se está haciendo para atraerlo y retenerlo. Mariola. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por esperar hasta el final y compartir con nosotros este rato. Bueno, ya sé que han estado compañeros míos de Ametic en mesas anteriores y bueno, pues agradecida de representar a Ametic desde la Comisión de Talento, que es la que me toca presidir desde hace muy poquito tiempo. Aunque desde Biob llevamos más de 5 años en la misma Comisión de Talento, trabajando en todos y cada uno de los proyectos que representan. Bueno, pues precisamente en la Comisión de Ametic hay dos piezas principales. En la Comisión de Talento de Ametic hay 2 piezas principales. El primero, que es el foro de talento, con lo cual que lo tuvimos hace poco y se habla de todos estos temas. Y el segundo, el pacto, que luego voy a mencionar. El pacto estamos liderando un pacto de Estado sobre la transformación integral de la educación y el talento. Luego voy a tocar este tema. ¿Y qué es talento? Pues bueno, para mí y para todo el mundo y para todos los que estamos aquí, 2 cosas importantísimas. La primera es que todo el mundo tiene un talento, al menos un talento, y todo el mundo tiene talento. Y lo segundo, ¿qué es eso? Es la suma del conocimiento, las habilidades y, por tanto, la experiencia adquirida
para desarrollar determinada función o determinada pauta, ¿no? Entonces, con estos 3 apartados que he dicho, imagínate si es importante para Ametic el talento, que primero tiene una comisión, luego tiene un pacto y además tiene todo un evento anual de alianza de talento. Y la definición que he hecho de talento, que luego supongo que nos pedirás que la vayamos aplicando en cada uno de los capítulos que vamos a desarrollar. Continuamos, por favor, Claudia, en vuestra empresa, en concreto, ¿cuáles son esas acciones? Hola, gracias en primer lugar por invitarnos. Voy a ir un poco directa al grano, ¿no? Nosotros desde la empresa privada, porque aparte de tener yo mi propia empresa, participo también en muchas asociaciones del sector, creo que el talento depende un poco también de la empresa a la que cada uno de los principios y los valores de la empresa. Pero lo que sí que está claro y que sí lo que se busca desde todas las empresas es soft skills. Se dice mucho, se habla mucho de eso, pero creemos que hoy en día ya no es solamente el conocimiento, sino la actitud que tiene la gente hacia el trabajo. Y es donde ahí tenemos que sacar, porque hay mucha gente que tiene ese talento, pero todavía no lo sabe cómo utilizarlo. Entonces, lo importante es, desde las empresas, saber desarrollar esas habilidades de nuestros trabajadores para que podamos tener un gran talento. Gracias. Alejandro, por favor, cuéntanos en Fenitel y en tu empresa, por supuesto, cómo veis. Sí, pues totalmente de acuerdo con Claudia. Nosotros desde Fenitel venimos a dar, obviamente, el punto de vista también de la empresa y es verdad que al final un trabajador se conforma de diferentes aspectos, el conocimiento que hablábamos, la experiencia, la actitud, obviamente. Al final es lo que define a un trabajador y ese talento, esas soft skills que comentabas, no tienen por qué ser cosas complejas. Es decir, para mí, a veces el talento de un trabajador es que sea capaz de ser ligeramente proactivo, de cumplir un horario determinado, de tener una responsabilidad. A veces, cuando hablamos de talento, lo hablaba con Luis ayer, pensamos en un cociente intelectual de 150, en un genio de las matemáticas, pero en la mayoría de las ocasiones y en la mayoría de las empresas eso no es necesario. Es decir, el talento que tú buscas va en función de lo que tú necesitas. ¿En qué, sin entrar en la definición, como decía antes, el talento que nosotros seamos capaces de captar es lo que va a determinar el ciclo de vida de nuestra empresa? Al final, cuando llegue el momento de... Perdón, ¿me dejas que te moleste? No solo capta. Es que a mí me gusta esto de ir hablando entre todas, así que pido también que me molestéis a mí. Por supuesto. Creo que una de las cosas más importantes es no solamente captar, sino enseñar. Porque hoy en día las nuevas generaciones, no sé si vosotros tenéis esa misma perspectiva, creo que todavía les falta un poco de aprendizaje en esa habilidad. Entonces, creo que la labor de la empresa sobre todo es detectar quién puede ser un diamante en bruto para luego enseñar. Y sigue. No, totalmente de acuerdo, y te agradezco que interrumpas, que es la idea un poco que tiene Rocío para organizar la mesa. Ese enseñar que comentas nos va a ayudar al siguiente paso de la captación, que es la retención del talento. Es decir, formar al personal con talento es una de las formas de retenerlo, porque el talento siempre busca mejorar. Y entonces el que busca mejorar, pues le gusta formarse y le gusta verse implicado en la empresa, que le hagas importante, que vea posibilidad de promoción. Esas son las cosas que necesitas para poder retener. Luis Miguel. Sí, bueno, yo creo que hay que diferenciar en distintos tipos de talento. Vamos a ver, hay un talento innato, que eso viene de una persona que empieza a hacer las cosas de forma diferente, que nadie lo ha hecho antes, y es un talento creativo. Y ese talento creativo, pues resulta que pues se consigue pues una mayor productividad
o simplemente, pues, no sé, por ejemplo, un talento nativo es Messi, ¿no? Que no hay nadie que le quite el balón. Pues eso es nativo. Ahora, ¿cuál es el otro talento que hay y que yo creo que desde mi punto de vista hay que potenciar? Pues el talento adquirido. O sea, lo que es aquello que es un intangible de alguien que ha hecho algo diferente a los demás y ha conseguido dar un salto cualitativo en esa actividad, pues tratarlo de convertirlo en técnica. Y la técnica se puede aprender. Entonces eso es lo que yo llamo talento adquirido. Realmente, ¿qué necesita nuestra sociedad? Lo que sí necesita es ese talento adquirido. La digitalización, que también hablamos de digitalización. Para mí, la digitalización es como una segunda fase de alfabetización. En nuestro país, a principio de siglo, en 1900, pues había un 70% de analfabetos. Se tardó 50 años para llegar a tener pues una alfabetización de un 85%, los años 50, años 60, ¿no? Y ahora pues todos, prácticamente toda la sociedad sabe leer y escribir. Con la digitalización tenemos que ir más rápido. Ahora mismo lo que se necesita es que la gente aprenda a digitalizarse y es una forma de alfabetizar, ¿no? De adquirir ese talento para poderse adaptar a la nueva sociedad, a la nueva forma de comunicarse y a la nueva forma de trabajar. Entonces, yo diferenciaría entre esos dos tipos de talento y realmente creo que lo que necesita la sociedad es el talento adquirido, el conocimiento, el aprender. Podemos hablar de eso, otras formas de talento, y habíamos pensado en introducir dos términos más para diferenciar, es decir, hay talento femenino y talento masculino, ya que tenemos dos señoras en la mesa y que además son expertas en el tema, y hay talento adulto y talento joven, porque a veces también pienso que solo vemos el talento joven, es decir, en los que van a venir, que es los que estamos de alguna manera inmersos en gestionarlo, obviamente. Bueno, yo con la definición que he dado al principio y sumándome a todas las definiciones que han dado mis compañeros, está claro que el talento no es una cuestión ni de edad ni de género. El talento, lo que ocurre es que se muestra o se identifica en determinados sectores y en determinados puestos de trabajo donde hay un porcentaje más de ese grupo de la sociedad con determinada edad o de ese grupo de la sociedad con determinado género. Pero en sí mismo no se debería ni se tendría que clasificar en ninguno de los dos aspectos. ¿Qué ocurre? Que por la misma razón podemos decir que podemos sacar lo mejor de cada uno de los grupos de los que estamos hablando, de tal manera que si quisiéramos, bueno, lo primero que no deberíamos evitar caer en los estereotipos, porque está demostrado que una de las mayores ventajas para la adaptación y la rápida adaptación y para la creatividad y la innovación que se hace falta para aprender nuevas cosas, pues estoy retomando algunas de las cuestiones que se acaban de poner en la mesa, es la diversidad. La diversidad en los equipos de edad, de conocimiento y, por supuesto, de género. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay, precisamente también agarrando el último hilo de lo que acaba de decir mi compañero de mesa, Luis, precisamente hay diferencias entre aquellas personas que tienen más edad, que tienen unas características que me favorecen mucho más para el desarrollo de mi negocio o para el desarrollo de mi sector, que tienen que ver con el conocimiento adquirido por la experiencia, que tiene que ver con a lo mejor determinados conocimientos técnicos mucho más asentados, que tiene que ver con, ¿por qué no?, también relacionado con actitudes, quizá más paciencia para algunas cosas, algunos aspectos más desarrollados del liderazgo, porque lo da también la experiencia, pero también tenemos que acoger lo más ventajoso del talento joven, que tiene que ver con esas ganas de aprender, esa rapidez para adaptarse a los medios, ese uso rápido e innato, entre comillas, de la tecnología, incluso que luego hablaremos de la inteligencia artificial,
¿Y qué pasa con lo de género? Y con esto termino mi intervención sobre la pregunta, pero para contestar a las dos partes, pues exactamente lo mismo, que por experiencia, que por cultura me refiero por cultura empresarial, que por cultura de enseñanza, que por cultura de país, incluso, ¿por qué no?, de continente, determinados puestos de trabajo durante mucho tiempo lo han desarrollado más personas pertenecientes al género masculino y otras mucho más enfocados para el género femenino, como tiene que ver históricamente todo el tema de salud, todo el tema de servicios e históricamente todo el tema de ingeniería y todo el tema de tecnología para más bien en el género masculino. Sin embargo, los programas de diversidad, de formación, de trabajo en común y todo eso están haciendo que se haga cada vez de una forma más natural y flexible ese intercambio de género entre unos puestos y otros. Y yo creo que la clave del aprovechamiento y el llegar más rápido a la adaptación a los múltiples cambios que estamos teniendo es la diversidad, contar con todo tipo de talento y sacar lo mejor de cada uno de ellos. A ver, con la intervención que ha hecho Mariola, yo más no puedo decir porque estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho. Al final, yo creo en los equipos heterogéneos. Tenemos que tener equipos que tengan de todo tipo de personas, tanto personas más mayores, personas más jóvenes, mujeres, hombres. No me gusta que se haya esas diferencias, ¿no? Que al final se tenga que pensar en equipo. Somos un equipo que está trabajando, da igual si unos tienen unas características u otras. Lo importante de esos equipos es intentar buscar las cosas buenas de cada uno y ayudarnos para poder crear un trabajo lo mejor posible como se debería de hacer. Entonces, todo lo que has dicho, Mariola, lo suscribo con mayúsculas y estoy totalmente de acuerdo. Sabía que en este punto no nos íbamos a pelear, o sea que estamos todos de acuerdo, lógicamente, como no podía ser de otra forma. Nosotros desde FENITEL, obviamente, tenemos que defender la igualdad. Todos sabéis que yo personalmente cuando más he disfrutado trabajando es cuando he estado en un grupo multidisciplinar, es cuando tú sientes que donde no llegas tú llega el otro, cuando tienes al sosegado, al impulsivo, al que razona las soluciones, al que tiene creatividad. En ese punto es cuando más se disfruta. Y sí que lo único que quería remarcar en cuanto a la cultura del edadismo, ¿no? De el prescindir a veces de talento senior, siendo pragmático como debe ser un empresario, no le veo ningún sentido. Es decir, cuando una persona está en su madurez, que como decía Mariola, le da una experiencia adquirida, ha vivido miles de situaciones que muchas veces te llevan a detectar inmediatamente dónde está el problema y a intuir la solución. Cuando está en ese punto, ¿qué sentido tiene prescindir de esos trabajadores? Obviamente, eso no quita que la juventud tiene muchísimas ventajas y, como decía, hay que mezclar y conformar equipos que piensen diferente. Antes de seguir, yo solamente voy a contar una anécdota para que veáis la importancia de la edad. Bueno, yo en mi empresa, yo trabajo con mi padre. Mi padre tiene 80 años, para que hagáis una idea. Yo todos los días desayuno con él para contarle mis avances del día a día de la empresa. ¿Por qué? Porque la sabiduría que tiene una persona muchísimo mayor que yo hace que la empresa vaya mucho mejor. Bueno, yo creo que todo el talento hay que, por lo menos en el caso que yo defiendo, que es acercar el talento hacia nuestra ingeniería. Pues efectivamente, todos sabéis que hay ahí una brecha de género entre unos y otros. No se llega al 20% de mujeres y tenemos un 80% de hombres. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos perdiendo parte del talento del género femenino. Lo que hay que crear son mecanismos y formas para canalizar ese talento
que no está llegando a nuestra ingeniería, canalizarlo hacia nuestra ingeniería. Y esto entiendo yo que se tiene que hacer casi desde pequeños, ¿no? Por eso desde el colegio nosotros estamos haciendo actividades ya con niños, porque, no sé, al igual que los equipos de fútbol buscan ese talento en los niños que están jugando al fútbol a los 11, 12 años para que luego ir subiendo y ir progresando dentro de sus capacidades hacia ya la parte profesional, nosotros entendemos que ese talento hay que buscarlo y canalizarlo desde pequeños para que se interesen, crear esas vocaciones tempranas para que estudien nuestra ingeniería. Y tenemos que ir a buscarlo y tenemos que crear esos mecanismos. Entonces estamos ahora con las Olimpiadas Teleco, que es la tercera edición que vamos a hacer. La primera edición se apuntaron 700 niños, la segunda fueron 2.000 niños y niñas, y ahora queremos que vengan más niños. Felizmente, cada vez son más niñas las que se van apuntando, con lo que posiblemente esa forma de canalizar el talento hacia nuestra ingeniería acabe equilibrándose, y ese equilibrio que se consiga con los niños al final acabará repercutiendo en la sociedad y en nuestra profesión, en la ingeniería. Ojalá lleguemos al punto en el que el 50% sean hombres y el 50% sean mujeres, porque quiere decir que hemos captado el talento de todos. Si me permite. Perdón, Mariola quería hablar. A ver, vamos a empezar de nuevo por allí, si nos importa, para un poco de orden, ¿vale? Venga, Mariola. Bueno, un poco por continuar también con lo que decía Luis, efectivamente lo importante es conocer la cantidad de programas que hay para la reducción de brecha, tanto de brecha de edad como de brecha de género. Nosotros, por ejemplo, desde Billop llevamos mucho tiempo trabajando en programas de reducción de brecha en ambos sentidos. Trabajamos con talento senior, donde, bueno, a través de determinados programas que empiezan muchas veces desde la alfabetización digital hasta la digitalización para la reincorporación al mundo laboral. Y luego también trabajamos en múltiples programas de talento femenino, precisamente por lo que dice Luis, porque esto parece mentira, la gente no se lo cree, pero da la casualidad que no estamos avanzando, Luis, si no me corriges, ¿verdad? No estamos avanzando en atraer más talento femenino a las ingenierías ni a la tecnología, sino que curiosamente se está dando un efecto que es relativamente más negativo de lo que parece. No en todos los ámbitos de la tecnología, no en todos los ámbitos de la ingeniería, pero estarás de acuerdo. De hecho, yo traía más bien la parte positiva, diciendo dónde está empezando a abrirse el talento femenino, en muchas partes que tiene que ver precisamente con la ponencia anterior, en muchas partes de ciberseguridad, en muchas partes de sostenibilidad, en el sentido de fotovoltaicas, instalaciones, por toda la parte que tiene que ver también con regularización. Y se está empezando a desarrollar mucho talento femenino también en esos nuevos mercados y esos nuevos perfiles. Pero es verdad que hay que trabajar mucho y echar mano y potenciar esos programas que siguen trabajando en la reducción de brecha, porque si lo que todos tenemos claro es que la diversificación de los equipos es lo que más enriquece a las compañías, hay que atraer talento para aquellos mercados y perfiles donde más lo necesitamos, Es ¿no? que cuando empezamos a hablar dijimos, dos tópicos, edadismo y feminismo. Nada, lo tenemos todo superado. Pero luego analizamos seriamente y todo no está del todo superado. Esperemos que las nuevas generaciones sean capaces de hacerlo, pero sí que es verdad, además, cuántas empresas han prescindido en algunos sectores de personas, pues eso, a partir de 45, 50 años, que tenían pues aún mucha capacidad de gestionar de talento y de incluso, que ahora sí que, vamos, creo que quieres comentar algo más, de adelantarse a los tiempos. Quiero decir, ahora mismo ya solo pensamos que aquellas personas que saben manejar las herramientas digitales son las que son talentosas o entran dentro de nuestro apartado a considerar. Obviamente hay que recuperar a muchas personas que nos quedan fuera,
¿vale? Y hacer las cosas para el futuro de otra manera. Con lo cual ahí tenemos un tercer, el digitalismo. Estamos inmersos también en el digitalismo a la hora de analizar lo que pensamos que es talento. Sí, yo simplemente, Rocío, me gustaría apuntar sobre el 80-20 que comentaba antes Luis, que la verdad es que es un dato mejor del que había cuando yo, por ejemplo, estudié, que igual estábamos en un 95-5 como mucho, que ese dato es con respecto a ingenierías. No sé si Mariaola, que dispone de información, o tú, Claudia, disponéis de cómo está ese dato en formación profesional, porque nosotros que requerimos también técnicos cualificados, la falta de personal femenino es una locura, Bueno, entiendo que tú decías en informática o en... Telecomunicaciones en En general. telecomunicaciones. No, es que yo sí he notado que en telecomunicaciones, cuando yo estudié la carrera, sí que estábamos en un 80-20. Ahora yo tengo mucha relación con la universidad y por lo menos en Granada está bajando. Eso está ocurriendo. En la FP, yo lo sé, vamos, de primera mano. En el tema de formación profesional sigue habiendo también muy baja. Yo también soy profesora de un centro de formación profesional y allí estamos hablando de un 5% de mujeres, casi, bueno, en el mejor de los casos. Entonces, creo que ahí el problema está un poco en las referentes mujeres que todavía, creo que por sociedad, por un poco de cultura, nos cuesta darnos visibilidad para que esas niñas de 5 o 6 años, que son las primeras que deberían de empezar a decir, oye, quiero ser teleco, quiero ser informática, de verdad quieran esas carreras, porque creo que al día de hoy esas carreras como que no, las mujeres lo ven como algo de friki, del típico friki con ordenador que no quiere sociabilizar y no ve que existen otros referentes que son personas que tienen habilidades sociales muy buenas y que son muy buenas también en el ámbito tecnológico. Entonces creo que ahí es donde tenemos un poco que insistir. Sí, lo cierto es que hay que acabar con los estereotipos, ¿no? Y con la generalización de las cosas. Lo que sí hay que es trabajarlo. O sea, tenemos que trabajar ese talento que, por lo menos en nuestro caso, que vaya a nuestra ingeniería. Y con el tema de la edad, al final, a lo largo de tu vida, lo que sí tienes que tener es una capacidad de adaptarte a las situaciones. Yo te puedo decir que con lo que estudié hace 40 años no me ganaría la vida ahora mismo. Entonces, ciertamente, en lo que son las telecomunicaciones, hemos tenido o tenemos esa capacidad en nuestro ADN de irnos adaptando a las nuevas tecnologías, y a nosotros se nos da un caso curioso de los compañeros, que hay gente que llega a los 65 años y quiere seguir trabajando, pero realmente las condiciones sociales, tal y como están impuestas ahora mismo, es que si has estado cotizando durante 40 años a la Seguridad Social y tienes derecho a cobrar una pensión, si quieres seguir trabajando, si quieres seguir haciendo aquello que te gusta, resulta que te penalizan y no te pagan la pensión. Entonces, yo creo que hay que acabar con esas cosas. Efectivamente, se tiene talento a 10, 15, 20, 60 y 80 años. Lo que no podemos hacer es crear barreras para desaprovechar ese talento senior que habéis comentado, porque yo creo que cada uno tendrá que decidir a qué hora o cuándo se tiene que retirar. Eso yo creo que lo tiene que decidir la persona y no lo tiene que decidir una circunstancia determinada del cumplir una edad. A mí, yo ya cuando tenía 18 años no me gustaba que me dijeran lo que podía hacer y no podía hacer. Quizás me gustaba más autorregularme, ¿no? Entonces, a mí a los 65 años te puedo asegurar que nadie me va a decir qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Seguiré haciendo lo que me gusta. Hablando un poco de digitalización, que era el tema que habías puesto sobre la mesa, creo que todavía, o sea, las empresas más tecnológicas sí que están empezando un poco a la digitalización. Las empresas no tan tecnológicas lo ven como algo
no necesario, lo ven como algo lejano, depende un poco de quién esté al cargo de esas empresas. Es verdad que hay personas mayores entenderme por personas de senior en una empresa, ¿vale? Que sí que están apostando muchísimo por la digitalización y que están entrando en esa era, y hay otra gente que no lo ve necesario. Entonces, creo que ahí, entre todos, tenemos un poco esos deberes de intentar demostrar o mostrar el camino de la digitalización a aquellas personas que todavía son un poco reacias a eso. Y no solamente personas, también estoy hablando de personas de 20 y pico años, 30 y pico años, que todavía le cuesta ver la digitalización como algo necesario. De hecho, se ha visto que con las ayudas del Kit Digital, Kit Consulting, que no sé si las conocéis, nosotros que éramos agentes digitalizadores, a muchas empresas decían, bueno, ¿y esto para qué? No, que te están dando esta ayuda. Ya, pero es que no lo necesito. Entonces, ahí es un poco donde tenemos que incidir. Pues yo, si me lo permite, Rocío, quiero seguir tomar esta última intervención diciendo, acaba de decir una cosa que es clave y que lo vivimos en el día a día. Desde Billop estamos trabajando en un programa de digitalización de pymes, que es un programa de Estado, que creo que depende de esta casa, y que va dirigido a mandos intermedios y directivos de pymes de toda España. Y esta última frase es que me ha hecho ¡pum!, me ha recordado lo que todos los días vemos. Ha dicho, no sé si sabréis que está el Kit Digital, Consulting Digital, bueno, y podría seguir diciendo unas cuantas cosas más. El tema está en que los responsables o mandos intermedios de muchas pymes, de muchos sectores de nuestro país, no saben ni tan siquiera cómo sacarle partido a esas ayudas porque no conocen las bases de cómo afecta la transformación digital a una pyme, pero de manera real, en el día a día. ¿Y nosotros qué nos estamos encontrando? Que creo que en un año hemos hablado con más, no sé, ahí está mi equipo, parte de mi equipo, pero creo que hemos hablado con más de 2.000 pymes en 2 comunidades autónomas, con sus mandos intermedios, con sus CEOs. Todos, la conversación, para hacer el cuento corto, es, nosotros tenemos muy claro que necesitamos formarnos en transformación digital porque no vemos muy bien cómo atajar este tema, pero tenemos 2 dificultades. Una, dicen, objetivan estas 2 dificultades, que así deben ser, ¿no? Una, la falta de tiempo, y otra, un poco el miedo a enfrentarme a un proceso formativo en estos momentos que me exija, que han dicho en la ponencia anterior, desaprender y aprender al mismo tiempo. Entonces, claro que hay muchos programas, claro que hay mucha ayuda, pero los responsables máximos de las empresas tienen que estar convencidos de que parte de su equipo hay que motivarles y apoyarles para que puedan dar ese paso, se puedan formar y se puedan hacer expertos en, al menos, entender qué es la transformación digital y cómo afecta al negocio. Mira, me y eso es básico. Me alegra mucho que hayáis comentado ambas dos lo mismo. Bueno, venimos también de sectores similares, porque creo que el año pasado hablamos del kit digital, que vamos, sabéis que a través de mi empresa también he gestionado varios kits, y cómo las pymes todavía les ha costado mucho entrar. Y os comentaba, que no era broma, que a veces hemos tenido que ir a los PCs de las pequeñas empresas a instalar las cosas. O sea, esa es una realidad. Y de ahí vamos a saltar al mundo de la inteligencia artificial, que nos va a sustituir a todos. ¿Podría decir? Por supuesto. Antes me gustaría comentar un tema sobre digitalización. La digitalización es una segunda alfabetización, vamos, va a ser necesario, igual que fue necesario aprender a leer y a escribir. Desde pequeñitos los niños van a tener que digitalizarse, y tiene que ser así. Tenemos que llevar a las escuelas desde pequeños ya asignaturas como tecnología. La tecnología se tiene que aprender, igual que se aprende las ciencias naturales o se aprende la lengua, ¿no? Tenemos que llegar a hacer eso para que en el futuro todos estén digitalizados. Eso es necesario. En cualquier caso, se está midiendo, Europa mide por medio de los índices DESI cuál es el grado de capacitación digital o competencias digitales de cada uno de los países. España está bastante bien en lo que son
competencias digitales básicas. Estamos por encima de la media. Si la media es un 55% de la población europea, España está en el 65%. España, donde falla, precisamente, es en las competencias digitales especializadas. La media en Europa está en el 4,8% de la población y aquí en España estamos en el 4,4%. Hay que digitalizar y antes, cuando éramos pequeños, nos decían, ¿tú eres de ciencias o eres de letras? Entonces te iban ya diciendo, bueno, si tú eres de ciencias, eres bueno en matemáticas, eres bueno en ingeniería, eres bueno en tal. Si eres de letras, eres bueno en derecho, en historia y tal. Bueno, ahora cualquier abogado tiene que tener conocimientos, y ahora enlazo con lo que decías, de herramientas de inteligencia artificial para su propio trabajo, porque lo va a necesitar. Ahora ya no se diferencia entre ciencias y letras. La tecnología tiene que estar en todos los ámbitos, ¿no? Y luego los trabajos sí serán diferentes, pero la tecnología tiene que estar en la base. Nada más. Un segundito. Hablando del tema de que la digitalización tiene que empezar desde los colegios, no, la digitalización tiene que empezar desde la facultad de magisterio, que aprendan a saber cómo enseñar la digitalización y que ellos mismos sean digitales, porque yo me encuentro amigas mías que son profesoras que no saben ni lo que es el ChatGPT. Entonces, ahí es donde está el problema, porque esos niños sí que lo saben y se van a enfrentar a niños que sí saben cosas y no saben cómo enseñarles para que lo utilicen bien. Eso es un poco en las universidades, siempre hablábamos las distancias que a veces había entre las necesidades de las empresas y las universidades. Pero como no tenemos hoy a ningún representante, creo que no queda bien decirlo, pero bueno, como otra anécdota, ya que Claudia comentaba, yo recuerdo personas que habían terminado económicas y que nunca habían visto una letra de cambio física, que ya solo os acordaréis alguno de lo que eran las letras de cambio físicas en la mano y que se las había enseñado un profesor. Eso no nos puede pasar ahora. Ni con la digitalización, cuando tenemos la factura electrónica obligatoria en el 25, que yo creo que eso es lo que más está haciendo a la gente correr a la hora de digitalizarse, no nos puede seguir pasando, y menos con la inteligencia artificial. Y como nos quedan como unos 12 minutos, sí que me gustaría plantear dos cosas, enlazando con la mesa anterior. Una, ¿cómo está cambiando la inteligencia artificial vuestras respectivas empresas, organizaciones? Y luego ya vamos a hacer una última reflexión sobre el talento y la IA. ¿Quién quiere empezar? Yo si quieres empiezo. Voy a ser muy breve porque quería ligar un poco lo que comentaban Mariola y Claudia respecto a la digitalización. Está claro que, bueno, todos sabemos que el ser humano tiene aversión al cambio, ¿no? Siempre los cambios asustan, lo natural es no cambiar. Entonces, entendiendo lo que decir de esas empresas que no se quieren digitalizar, yo creo que también tenemos que ponernos en su lugar para conocer al enemigo, entre comillas, y entender que quizá la labor de concienciación, la labor de hacerles entender hechos concretos en los que le va a beneficiar, pues tenemos que seguir ahí pico y pala en ese sentido para que eso se produzca y los reacios pues se incorporen al carro, porque si no, como hemos escuchado en muchas ponencias, pues no tienen futuro. Y ligado con la inteligencia artificial, si con una digitalización sencilla de un kit consulting puede costar convencer a un empresario para que se adapte, imagínate explicarle que tiene que ponerse a trabajar en inteligencia artificial en una empresa, porque no nos engañemos, hay empresas de todos los tamaños. Entonces, en función del tamaño, la empresa puede tener más dificultades o menos. Desde las organizaciones, en este caso, bueno, tanto desde Ametí como desde el FENITEL, desde el propio colegio, yo creo que es una tarea que hay que ponerse, manos a la obra, sin duda. Y es que no queda tiempo. Pues yo, por tomar el guante, no quisiera yo que se me hubiese entendido mal. Es todo lo contrario, no es que no quieran digitalizarse las pymes, no es que no quieran transformarse, claro que quieren, lo tienen clarísimo, de hecho, ¿eh? Pero es que, la necesidad existe. En todos los sentidos. La necesidad existe y la conocen, y son los primeros que están implicados e interesados, pero no es tan fácil por diferentes condicionamientos. Y yo he resaltado antes aquí dos. Uno es el día a día, no hace falta ni comentarlo, todos nosotros estamos en lo mismo, ¿no? Muchas veces la falta de tiempo, el exceso de responsabilidades,
una pyme española, todo el mundo sabemos cómo funcionamos, con una cantidad de horarios extensos, exigencias y responsabilidades que te deja poco o deja poco espacio al autoconocimiento, lo cual eso es una primera barrera y un error desde mi punto de vista, pero claro que están convencidos. Eso lo quería aclarar porque me preocupa mucho haber dejado ese error en la mesa, ¿no? Y luego también recogiendo muchas de las veces que ha repetido Luis el concepto de que hay que empezar desde la educación y desde el colegio, precisamente por eso desde AMETIC y desde la Comisión de Talento se pone en marcha el Pacto Integral de la Educación y el Talento, donde desde lo que parte es de la reflexión, que también lo ha dicho Claudia, parte de la reflexión de que desde el sector educativo se tiene que integrar la digitalización como manera natural, desde la forma de enseñar hasta no solamente las metodologías, sino el profesorado, sino también el aula, también los objetivos y también la integración natural de las matemáticas, la tecnología y la ciencia en el día a día. Entonces, bueno, también por recoger ese guante. Perdón, Volviendo a hablar un poco de lo que hablábamos de inteligencia artificial, desde las asociaciones yo creo que tenemos esa responsabilidad un poco de darle esa formación a nuestros asociados, como bien lo hace AOTEC, que hemos hecho varias charlas, por ejemplo, de inteligencia artificial, de ciberseguridad y demás. Creo que eso es básico para desde personas de tú a tú, ¿no? De personas que tienen las mismas empresas que tú, que nos animemos diciendo, oye, que esta empresa está haciendo esto, a lo mejor lo tengo que hacer yo también, voy a fijarme con ella, voy a hacer un seguimiento que me ayude, que haga todo este tema de digitalización e inteligencia artificial para que lo pueda poner en marcha en mi empresa. Y luego otra cosa que yo creo que es básico en todas las empresas es contratar a una persona o coger a una persona que esté dentro del equipo o una empresa externa y que te ayude a hacer una digitalización desde dentro y que empiece a darte como esos pasos. Yo no tengo tiempo, como decía Mariola. Bueno, pues para eso está esa persona que me ayude, que me vea guiando los pasos dentro de la empresa para que yo pueda tener más tiempo y bueno, al final un poco eso. Luego, otra anécdota. A mí muchas veces me dicen, Claudia, ¿tú cómo te puedes meter en tantos líos y estás en todas partes y haces tantas cosas y llevas tu empresa y haces todas las cosas que requiere la gerencia de una empresa? Le digo, utiliza la inteligencia artificial. Muy bien. Bueno, la inteligencia artificial es una herramienta más. O sea, al igual que hace unos años la calculadora nos ayudaba pues a todo aquello que se fuera tener tiempo o recortar el tiempo a la hora de hacer una operación, pues la inteligencia artificial es así. Curiosamente, las universidades se pusieron en contacto conmigo hace un par de semanas porque salió publicado en La Razón los 3 trabajos que ya no existirían con la inteligencia artificial. Y curiosamente, uno de los trabajos que ponía eran los ingenieros de telecomunicaciones. Claro, pusieron el grito en el cielo y se pusieron en contacto conmigo. Oye, desde el colegio, ¿podéis hacer algo esto? Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Esto lo publicó La Razón. Nosotros desde el colegio tenemos buena relación con los periodistas y en este caso Francisco Maruenda. Me puse en contacto con él y lo retiraron al momento. Vamos a ver, para los ingenieros de telecomunicación, lo que va a hacer la inteligencia artificial es multiplicar, no sabemos hasta qué nivel, los datos. Si hay que multiplicar los datos, se necesita mejorar las latencias, se necesitan protocolos de comunicación que permitan mayor velocidad de transmisión. Se necesitan, pues bueno, lo que se está haciendo ahora aquí en España, ¿no? Hace unos días, pues en España se va a hacer lo que es el desarrollo del chip fotónico. Se necesitan chips fotónicos, se necesita que los datos vayan a más velocidad, se necesita mayor procesamiento de datos, se necesita computación cuántica y para eso estamos los ingenieros de telecomunicación. O sea, creo que si ahora hay pocos ingenieros de telecomunicación,
con el uso de la inteligencia artificial se van a necesitar mucho más, y por eso estamos en la búsqueda de vocaciones desde los niños, porque en el futuro serán ellos los que desarrollen todo esto. Pues vamos a cerrar con un breve titular que os voy a pedir, dando ya, bueno, esperando que el año que viene hablemos mucho más, seguramente, en Telcom Fenitel de la inteligencia artificial y sigamos hablando de talento. ¿Cómo creéis que va a cambiar, si lo va a hacer, la inteligencia artificial del concepto de talento que tenemos hoy? Bueno, esto es un poco jugar a las adivinanzas, pero si, por ejemplo, volvemos a tomar como punto de partida el formar desde niños hasta profesionales en aquellos perfiles que más demanda el mercado laboral, pues incluso en la formación, en los programas formativos ya se utiliza inteligencia artificial para formar de una manera más lúdica, más divertida. Se automatizan procesos, se reducen tiempos, o sea, eso está clarísimo que va a tener, yo creo que tendrá claramente un impacto positivo, y que la única forma es que hay que conocer claramente qué significa inteligencia artificial, cómo me impacta en lo que yo hago y cómo se gestiona. Y yo creo que ese triángulo es muy importante. Y hay otros triángulos también que hay que tener siempre fijos, que es la colaboración permanente entre el sector educativo, la empresa y la administración. Y yo creo que con esas dos cosas ya iríamos bien, creo yo. Claudia. Bueno, yo creo que estamos viviendo una revolución. No somos conscientes de hacia dónde están los límites, pero la revolución industrial al lado de lo que estamos viviendo ahora se va a quedar corto. ¿Qué quiero decir con eso? Que ahora el talento tiene que estar formándose continuamente y cada vez más rápido, porque estamos en un mundo que lo que hayas aprendido hoy, mañana ya está obsoleto. Entonces, esto va a hacer una revolución de que cambie absolutamente todo, cómo entendemos el talento, cómo entendemos las empresas, cómo entendemos la digitalización. Y ahí es donde tenemos que estar prevenidos y ser conscientes de que eso va a pasar y formarnos para eso y no ser reactivos. Las personas que sean reactivas a la inteligencia artificial, a la digitalización, se van a quedar atrás. Y esas son las personas que no van a tener trabajo en un futuro. Tenemos que ser conscientes que a día de hoy hay un montón de trabajos que, o sea, los niños de hoy en día que están aprendiendo ahora en el colegio van a tener trabajos que hoy en día no somos conscientes de cuál pueden ser, ni van a existir, ni nada. Ahí un poco hablábamos de que los ingenieros de telecomunicaciones van a desaparecer. Los ingenieros de telecomunicaciones no van a desaparecer, van a transformarse. Ya no van a ser tan necesarios que estés calculando cosas, porque eso ya te lo va a hacer la inteligencia artificial. Pero sí vas a tener que tener ese conocimiento, esa ingeniería que te ayude a hacer las cosas mucho más rápido gracias a la inteligencia artificial. Por lo tanto, conclusión, la inteligencia artificial nos va a ayudar a ser muchísimo más productivos y a llegar mucho más lejos y a tener otros proyectos nuevos que se hagan muchísimo más rápido. Un minuto para cada uno de los dos. Nada, simplemente decir que como se ha apuntado a través de diferentes intervenciones, la inteligencia artificial es una herramienta. Al final es una herramienta que va a requerir de un talento, del tipo que sea, para manejarla. Es como la gente que no sabe manejar un taladro. Tú le das la herramienta y si no sabe manejarla, pues no puede utilizarla. Con lo que, desde mi punto de vista, el concepto de talento va a seguir siendo el mismo. Lo que pasa es que va a tener que ir formándose, que es como cualquier otro talento que se tenga en la vida laboral. Perfecto. Sí. Bueno, la inteligencia artificial pues requiere de un diseño, requiere de crear esa aplicación y eso pues se hace mediante programación, no deja de ser programación avanzada, son mediante LLMs, ¿no? Y lo que sí se va a necesitar es gente que sepa realizar esa programación y la programación se hace sabiendo preguntar. O sea, ahora mismo de los ingenieros que más cotizados están en el mercado son los que se llaman ingenieros de PROM. Los ingenieros de PROM son los que se dedican a preguntar
a las herramientas que diseñan de inteligencia artificial para ver si la respuesta que dan es la respuesta exacta. Y si no es, pues entonces hay que volverle a preguntar, ¿no? Entonces, una de las cosas es diseñar esas aplicaciones de inteligencia artificial y otra es el uso de esa inteligencia artificial. El uso de la inteligencia artificial la tiene que aprender, yo creo, toda la sociedad. Todo el mundo en algún momento determinado va a tener que aprender a utilizar la inteligencia artificial, igual que aprender a utilizar las calculadoras. Pero lo que es el diseño, eso lo tendrá que hacer personas especializadas y que también se tendrán que preparar para ello. Pues creo que hemos cumplido el tiempo, pero de forma estricta. Muchísimas gracias a los 4 por compartir estas ideas, que espero que hayan sido, bueno, un poco diferentes y que el año que viene revisaremos. No sé si, como decía un buen amigo, el año que viene la inteligencia artificial ya puede componer la 5ª sinfonía de Beethoven o escribir un poema de Becker. Ya lo veremos entonces. Muchas gracias a todos y damos paso a las conclusiones.